Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz, apartear. Hoy, 3 de mayo del 2026, damos la bienvenida a través de las ondas electromagnéticas a todos y todas los oyentes de Univertopías. Mi nombre es Paula Rivera y los voy a estar acompañando en la emisión 322 de Univertopías. Hoy dignificamos el trabajo rural, ese que sostiene la vida cotidiana en nuestras ciudades. El 1 de mayo no solo nos une como obreros, sino que también une territorios, porque detrás de cada alimento hay unas manos campesinas sosteniendo el mundo. En la presente emisión trabajamos en Cómo Vamos UD. El profesor Jairo Ruiz hace la revisión a la propuesta de estatuto académico con fecha del 19 de noviembre del 2025. Título cuarto, Sistema de Formación, capítulo 5, Facultades. En actualidad universitaria en Colombia se abordará el polémico decreto 1279 del 2002 sobre los topes salariales en las universidades. La profesora Carmen Fonseca, representante de los profesores ARPUP y CESU, y también el comunicado por parte de ASPU y de las reformas universitarias que la profesora Olga Salcedo nos dará la revisión de las necesidades para poder llevar a cabo las unidades académicas planteadas en el Acuerdo 04 del 2025, Estatuto General, y cómo resulta difuso el proceso de transición de los artículos 105 por no tener claro los campos de conocimiento del saber. Y en Univertopías y sus reflexiones sociales, el profesor Jairo Ruiz nos trae material pedagógico en torno al 1 de mayo. Comencemos. En este Día Internacional del Trabajo, donde honramos el esfuerzo, el sudor y la lucha de quienes construyen el mundo día a día, esta canción, inmortalizada por Alberto Beltrán con la Sonora Matancera, es un himno al descanso. Con ustedes, el Negrito del Batey. Como castigo, a mí me gusta el merengue apambicheao, con una negra retrachera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, con una negra bien sabrosa. ¡Ay! ¡Qué macaíto! A mí me llaman el negrito del batey, porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue apambillao, con una negra retrachera y buena moza. A mí me gusta bailar de medio lado, bailar medio apretado, con una negra bien preciosa. ¡Ahí! Y dito si no es verdad, merengue mucho mejor. Y dito si no es verdad, merengue mucho mejor. Porque esto de trabajar a mí me causa dolor. Porque esto de trabajar a mí me causa dolor. ¡Vaya! ¡Ahí! ¡Candela! Mucho le gusta el güey manso, pero nunca le da el dengue. Mucho le gusta el güey manso, pero nunca le da el dengue. Yo con una negra buena bailaré un buen merengue. Yo con una negra buena bailaré un buen merengue. ¡Vaya! ¡Ahí! Somos pueblo, somos alma, somos nido.
Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En ¿Cómo vamos, UD? Continuamos con el trabajo realizado en Univertopías, revisando la propuesta elaborada por la mesa de apoyo. Hemos revisado ya los 3 primeros títulos en su totalidad. Estamos en este momento revisando el título 4, Sistema de Formación, donde ya revisamos el capítulo 1, Definición, Propósitos y Componentes, el capítulo 2, Diseño, Organización, Gestión y Evaluación Curricular, el capítulo 3, Vicerrectoría de Formación, y el capítulo 4, Escuelas. En nuestra emisión pasada arrancamos con el capítulo 5, Facultades, de las que alcanzamos a desarrollar la definición, la estructura, la decanatura y los decanos. Hoy arrancamos con el artículo 56, funciones de la facultad. Aquí, en la propuesta de la Asamblea Universitaria, las funciones vienen antes. Las funciones de las facultades estaban arriba, en el artículo 87. Y el documento entregado por la comisión en su artículo 56 señala: son funciones de las facultades las siguientes: a. Definir, liderar y orientar los campos de formación, la aplicación de la política y los lineamientos curriculares, así como la gestión, evaluación y actualización de los programas de pregrado y posgrado en conjunto con las escuelas y áreas de formación. B. Gestionar ante las escuelas las necesidades lectivas, actividades curriculares y los procesos de formación y actualización de las áreas de formación de su campo. C. Garantizar el adecuado funcionamiento de los asuntos académicos y de bienestar que competen a la facultad, promoviendo su articulación con las políticas institucionales. D. Diseñar y gestionar el plan de acción y presupuesto de la facultad conforme a la política institucional y a las necesidades académicas de los campos y áreas de formación. E. Promover e impulsar los procesos de innovación curricular, pedagógica y didáctica en coordinación con los centros e institutos con el fin de fortalecer la calidad académica. F. Formar e implementar estrategias y mecanismos que favorezcan la articulación de las funciones universitarias en conjunto con las escuelas, los institutos y los centros en el marco del proyecto universitario institucional PUI y el Plan Estratégico de Desarrollo PET. G. Incentivar, proponer y ejecutar estrategias y mecanismos para la implementación de las políticas de internacionalización e interinstitucionalización de los programas académicos. H. Fomentar la participación estudiantil en escenarios académicos y formativos tales como grupos de investigación, semilleros, colectivos de trabajo y otros espacios de construcción. Y gestionar ante las vicerrectorías correspondientes los asuntos o cambios a las políticas y lineamientos curriculares de investigación, creación e innovación y de contexto, extensión y proyección social. J. Definir y aplicar estrategias, mecanismos e instrumentos para implementar la política institucional relacionada con la permanencia y graduación de los estudiantes. K. Analizar y monitorear los desarrollos teórico-conceptuales, epistemológicos, los saberes y las propuestas metodológicas de los campos de formación con el propósito de promover la actualización curricular de las áreas de formación y sus programas académicos. L. Liderar los procesos de seguimiento, evaluación, autoevaluación, registro calificado y acreditación de calidad de los programas académicos y proponer a las instancias pertinentes las estrategias, mecanismos e instrumentos necesarios para su mejoramiento continuo. M. Identificar y presentar ante las vicerrectorías competentes de contexto, extensión y proyección social o de investigación, creación e innovación las propuestas de creación, modificación, evaluación o supresión de centros o institutos. Ojo con esta función, eso no es función, ahí sí tenemos que ser claros, eso no es función de la facultad. Los institutos y los centros son transversales a toda la universidad, luego la facultad no está en posición de eliminar o crear, de pronto de proponer la creación, pero no la eliminación de ningún centro o instituto, porque los centros o institutos tienen su propia dinámica y salen del desarrollo del trabajo, de la investigación o de la proyección social de la universidad. Y son ellos mismos o las vicerrectorías, las comunidades incluso, las que pueden proponer su creación o eliminación o fusión. N. Apoyar el proceso de evaluación docente de acuerdo con los lineamientos institucionales. O. Formular
consolidar, revisar y presentar informes periódicos o especiales que respondan a los requerimientos de los entes de control, de los organismos de vigilancia, de los consejos de dirección y de la comunidad universitaria, garantizando la veracidad, oportunidad, coherencia y alineación con las políticas institucionales, las normativas vigentes y las metas estratégicas de la universidad. Definir los perfiles académicos de ingreso a la carrera docente con base en las necesidades de las facultades, la Vicerrectoría de Investigación, Creación e Innovación y la Vicerrectoría de Contextos, Extensión y Proyección Social, y gestionarlos ante la Vicerrectoría de Formación. Ojo, no define los perfiles, esto no es cierto, no puede ser cierto, es la escuela la que define los perfiles con base en las necesidades y requerimientos de las facultades, de los institutos y de los centros. Lo que hace la facultad es proponer un perfil para los requerimientos que tiene, pero no signa el perfil de los concursos o el perfil de un profesor, no, dice, para la facultad X necesitamos las siguientes condiciones para el trabajo en tales asignaturas, con tales criterios y con tales requerimientos, pero no formaliza que define cuál es el perfil. Eso no ocurre, eso lo hace la escuela, con base en las necesidades que le entreguen la facultad, que le entregue el instituto y que le entreguen los centros. Q. Proponer la creación, fusión, suspensión o supresión de programas académicos en coordinación con la facultad correspondiente ante el Consejo Académico y el Consejo Superior. Pues es rara la redacción porque pareciera que no estuvieran hablando de la facultad, pero efectivamente quien propone supresión, creación de programas académicos es la facultad con la interacción de las áreas de formación. Y la última función que aparece aquí es la R, las demás funciones que le asignen los estatutos o los reglamentos de la universidad. Es decir, están recogidas la mayoría de las funciones que se proponen de la Asamblea Universitaria, pero hay un error conceptual frente a lo que es la facultad como una unidad transversal con los institutos, con los centros y las escuelas, y parecen hacer depender las escuelas de la facultad y pretenden hacer entender que están por encima las facultades también de los institutos y de los centros y que los controlan. No es así. Las escuelas, los institutos, los centros y las facultades son autónomos y no pueden hacer que una unidad u otra esté subalterna a una u otra. Todas son transversales y en ese orden de ideas son autónomas, y en la medida de que son autónomas, una unidad no puede hacer que la otra se supedite a ella. No, trabajan en forma interdependiente, en forma dependiente también, pero enlazan todo su trabajo a través de las vicerrectorías y en particular del Consejo Académico. Ojo que parece que eso no se entiende, vamos a ver más adelante si eso se corrige. Luego viene el artículo 57, que señala los requisitos para la creación de facultades. Recordemos que ya en el artículo 66 del estatuto se señala y que la Asamblea Universitaria hace una propuesta. Este artículo es muy corto, así que lo vamos a leer rápido y miramos qué dice la Asamblea Universitaria y qué dice el Acuerdo 04. En el artículo 57, requisitos para la creación de facultades, se señala: corresponde al Consejo Superior Universitario la creación de facultades, previo concepto favorable del Consejo Académico y del Claustro General de Profesores, conforme lo establecido en el artículo 66 del Estatuto General. ¿Qué dice el Estatuto General? En el Estatuto General el asunto es largo y recoge, por lo que parece, lo que dice la Asamblea Universitaria. Se señala aquí en el artículo 66, requisitos para la creación de facultades. Corresponde al Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital la creación de facultades previo concepto favorable del Consejo Académico. Para el trámite de creación se requiere de un proyecto que desarrolle como mínimo lo siguiente. Y viene fundamentación teórica y epistemológica del campo de formación correspondiente, así como la definición de las áreas de formación y los programas académicos de pregrado y de posgrado que la conforman. Justificación de la necesidad, pertinencia, relevancia e impacto de la creación de la facultad en los ámbitos interno y externo. Demostración de la pertinencia, singularidad, unicidad y no redundancia del campo de formación de la facultad con respecto a los campos de formación que se desarrollan en las demás facultades.
definición de estrategias y mecanismos de relación y de articulación de docencia, formación, investigación, creación e innovación y de contexto, extensión y proyección social con las escuelas, institutos y centros en el desarrollo de sus programas académicos, planes de estudio y currículos. Verificación de la existencia de procesos académicos relacionados con el campo de formación, así como la proyección de las líneas de investigación, creación e innovación curricular y las estrategias de articulación con grupos de investigación, creación e innovación. F. Proyección de su crecimiento y estudio de viabilidad técnica de infraestructura física y tecnológica y de recursos humanos y financieros para su creación y funcionamiento. Y G. Proyección o existencia de al menos un área de formación afín a un campo de formación. Eso dice el Acuerdo 04, que recoge de lo que viene de la Asamblea Universitaria, y en la hay consonancia directa entre lo que dice la propuesta de la Asamblea Universitaria y lo que quedó en el Acuerdo 04, con lo que en lo que se dice por parte de la propuesta del equipo de trabajo que entregó este documento de estatuto académico. En el artículo 57, requisitos para la creación de facultades, hay consonancia. Luego viene el artículo 58, que no aparece ni en la propuesta de la Asamblea Universitaria ni en la propuesta del Estatuto General Acuerdo 04. Criterios de permanencia de las facultades. La facultad, al igual que las demás unidades académicas, funcionará como un proyecto académico y por lo tanto su creación, modificación o supresión se realiza teniendo en cuenta la pertinencia de sus objetivos en relación con el proyecto institucional de la universidad, las condiciones de desarrollo de la ciudad y la nación, así como también los índices de calidad en la producción de sus resultados y los niveles de satisfacción establecidos en el presente estatuto. Para su permanencia, las facultades deben cumplir como mínimo con los siguientes requisitos y se señalan: A. Justificación. Justificación de la necesidad, pertinencia, relevancia e impacto académico de la facultad. Demostración del desarrollo de procesos académicos relacionados con su campo de formación y el campo de conocimiento saber bajo criterio mínimo de calidad. C. Contar con programas académicos pertenecientes a sus áreas de formación como registro calificado vigente. D. Proyección de crecimiento en su cobertura académica. E. Seguimiento al cumplimiento de los procesos relacionados con la política institucional de aseguramiento de calidad de sus programas académicos. F. Demostración de resultados verificables por parte de las áreas de formación adscritas a la facultad en la aplicación de las políticas de acceso, permanencia y graduación de sus estudiantes. Hasta ahí, es decir, que tiene una relación directa con la creación de la facultad. Si cumple con sus propósitos, continúa. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con los criterios neoliberales que aparecen aquí con relación a los procesos de acreditación, que no son tan claros con la autonomía universitaria. Ojo. Luego viene la articulación de la decanatura con otras unidades académico-administrativas, que no está en el 04 ni tampoco en el documento de la Asamblea Universitaria, tal vez de manera indirecta, pero lo vemos en nuestra próxima emisión. Y hasta aquí, ¿cómo vamos de el día de hoy? Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? Actualidad universitaria en Colombia. En actualidad universitaria en Colombia vamos a revisar lo que está ocurriendo con el decreto 1279 frente al desbordado salario de muchos docentes que ya superan el 10% de la planta docente de todas las universidades públicas del país. En la última semana se estuvo haciendo la denuncia en la Universidad de Sucre. Salió una lista de varios docentes con salarios superiores a los 20 millones de pesos, a los 60 millones de pesos, e incluso hay docentes con salarios superiores a los 90 millones de pesos. El debate ha puesto el dedo en la llaga y ha hecho que las diferentes agremiaciones, como la Asociación de Representantes de Profesores de las Universidades Públicas, se pronuncien. Organizaciones como el SUE, el Sistema Universitario Estatal,
que vienen trabajando un documento desde hace bastante tiempo se pronuncien, y en ese orden de ideas incluso la Organización Sindical de Profesores Universitarios, quien trabajó una propuesta con el Ministerio de Educación Nacional en el 2017, 18, 19 y que sigue trabajándola, pues ante una directiva, una propuesta que sale del Ministerio de Educación Nacional colocando topes, pero no dando solución a los problemas de puntuación en la docencia, puntuación en la proyección social y cómo hacer para que los docentes impulsen su trabajo de investigación desde el punto de vista de investigación socialmente útil y no investigación de anaqueles. Se han dado entonces varios pronunciamientos, vamos a hacer mención de dos de ellos. El primero de ARPUP por parte de la profesora Carmen Fonseca, representante de los profesores ante el CESU. La representación profesoral en el Consejo Nacional de Educación Superior hace un llamado al Ministerio de Educación Nacional a detener la propuesta de reforma del decreto 1279 de 2002. ¿Por qué? Porque esta propuesta no resuelve en absoluto ninguna de las grandes problemáticas del sector de la educación superior ni del estamento profesoral en particular. Es momento de recoger las voces, los aportes que desde diferentes sectores de las comunidades académicas hemos venido presentando. El Ministerio de Educación debe convocar un espacio de diálogo y de construcción colectiva de una propuesta que verdaderamente apunte a resolver problemáticas como la exclusión de la mayoría absoluta del profesorado, que este decreto dejó por fuera del régimen salarial y prestacional, o no ofreció incentivos a funciones misionales de la educación superior como la docencia, la proyección social de conocimiento, tan determinantes en la construcción del país. Por eso reiteramos, es momento, señor ministro, de detener ese proceso y convocar de manera democráticamente participativa a todas las comunidades académicas, al profesorado en particular, a la construcción de esta modificación del decreto 1279, resolviendo problemáticas reales de la educación superior. Gracias, profesora Carmen. Y ahora viene el comunicado de ASPU que señala: sobre el proyecto de decreto que establece topes salariales en las universidades, la Plenaria Nacional de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, reunidos los días 25 y 27 de abril del 2026, analizó el proyecto de decreto que pretende establecer topes a la producción de puntos salariales en favor de los profesores universitarios y concluyó: 1. Consideramos necesario y conveniente que se establezcan expresamente topes a la producción de puntos salariales en favor de los profesores vinculados laboralmente a las universidades al aplicar el decreto 1279 del 2002. 2. Aunque el decreto 1279 sí establece topes a los puntos a reconocer en su capítulo 2, los operadores jurídicos han interpretado que esta restricción solo se aplica para establecer los puntos salariales al ingreso de profesores a la universidad y no a los profesores que ya están vinculados, lo que ha conducido a que el incremento en el número de puntos a reconocer, por tanto, el incremento en el salario de los profesores no tenga límite. 3. Debido a esa interpretación, hoy existen algunos salarios de profesores que superan los límites legales establecidos en el artículo 20 de la Ley Cuarta de 1992, en concordancia con el artículo 77 de la Ley 30 de 1992. 4. Algunos de estos salarios exorbitantes alcanzados por profesores han sido cuestionados por irregularidades que se están investigando actualmente. Las investigaciones que deben recaer sobre los comités de asignación y reconocimiento de puntajes CIARP que existen en cada universidad sobre las autoridades que los legalizaron y no solo sobre los profesores. 5. Expresamos que los topes que se establezcan por el gobierno sean concertados con ASPU, por tratarse de la Organización Sindical Nacional de los Profesores Universitarios, interlocutora legítima del Gobierno Nacional en los procesos de negociación colectiva donde se discuten los salarios. Aclaraciones. 1. El proyecto de adición al decreto 1279 sobre topes salariales no ha sido concertado con ASPU. 2. Sobre el decreto 1279 de 2002 en la negociación colectiva de trabajo
ASPU solicitó a modificar los artículos 1 y 32 del decreto 1279 de 2002 para ampliar su campo de aplicación a todos los profesores de carrera ocasionales y catedráticos, y la derogatoria de los artículos 3 y 4 del decreto, los que establecen que no se aplica a los profesores ocasionales y de cátedra. B. Incrementar el salario de enganche. Y C. Darle mayor importancia en puntaje a las funciones de docencia y proyección o extensión social. 3. El Ministerio de Educación Nacional, en respuesta de años anteriores, ha manifestado que no considera necesario ni urgente la modificación del decreto, dado que existe jurisprudencia de las altas cortes invocada por ASPU, la cual establece que en la aplicación del principio de igualdad, el decreto 1279 debe aplicarse a todos los profesores universitarios sin distinción de la modalidad de vinculación. Y 4. ASPU no comparte esa postura del Ministerio e insiste en la modificación parcial del decreto en la forma señalada. Siendo así, entonces, nos queda por aclarar que se requiere un decreto que modifique el 1279, pero no solamente para colocar topes salariales, sino para mejorar en general el salario de los docentes, que somos más de 7.000 en carrera y más de 20.000 en calidad de ocasionales y catedráticos, es decir, docentes que deben ser formalizados y a los que se les debe reconocer en el decreto 1279, no solamente para efectos prestacionales, sino también para los efectos de derechos y deberes y para la consolidación de la igualdad y equidad de todos los docentes. En esos términos, todos los docentes deben ser tenidos en cuenta y deben ser inscritos en el proceso de formalización del decreto 391, pero si hablamos de su salario, si hablamos de sus derechos, deben ser equiparados y puestos en igualdad de condiciones a los profesores de carrera. Hasta aquí, actualidad universitaria en Colombia. Actualidad universitaria en Colombia. Con esta selección reivindicando el Día Internacional del Trabajo, en la segunda zona musical cambiamos la ironía por la reflexión crítica. Los prisioneros haciendo un llamado a la unidad de los trabajadores y ciudadanos que desde el sur construyen una identidad cultural y económica frente al American Dream. Con ustedes, Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica, el carnaval de Río y las ruinas aztecas. Gente sucia vagando las calles, dispuesta a venderse por algunos USA dólares. Nadie en el resto del planeta toma en serio a este inmenso pueblo lleno de tristeza. Se sonríen cuando ven que tiene 20 y tantas banderitas, cada cual más orgullosa de su soberanía. ¡Qué tontería! Dividir es debilitar. Las potencias son los protectores que prueban sus armas en nuestras guerrillas, ya sean rojos o rayados. A la hora del final no hay diferencia. Invitan a nuestros líderes a vender su alma al diablo verde. Inventan bonitas siglas para que se sientan un poco más importantes. Y el inocente pueblo de Latinoamérica llorará si muere Ronald Reagan o la reina. Y le sigue paso a paso la vida a Carolina, como si esa gente sufriera del subdesarrollo. Estamos en un hoyo, parece que en realidad Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Para que se sientan en familia, copiamos sus barrios y su estilo de vida. We try to talk in the jet set language, para que no nos crean incivilizados. Cuando visitamos sus ciudades, nos fichan y tratan como a delincuentes. Rusos, ingleses, gringos, franceses se ríen de nuestros novelescos directores.
Somos un pueblito tan simpático que todos nos ayudan si se trata de un conflicto armar. Pero esa misma cantidad de oro la podrían dar para encontrar la solución definitiva al hambre. Latinoamérica es grande, debe aprender a decidir. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Latinoamérica es un pueblo al sur de Estados Unidos. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Según el periodo de transición establecido en el Estatuto General 2025, prácticamente queda un año para que la comunidad académica de la Universidad Distrital inicie la construcción de las nuevas facultades, escuelas y claustros, y en particular para que la organización de los o las docentes en escuelas y cavas deba realizarse de forma gradual, tal como lo prescribe el artículo 105 del Estatuto General vigente, que a la letra dice, abre comillas, la conformación de las nuevas escuelas debe adelantarse en paralelo con la organización de los o las docentes de forma gradual y de conformidad con la disponibilidad presupuestal, para lo cual se convocará a reuniones generales de docentes para que, organizados por campos de conocimiento en cavas, con fundamento en el diálogo y en la participación, inicien la construcción de las nuevas facultades, escuelas y claustros. Para tal fin, tienen un plazo máximo de 2 años a partir de la publicación de este estatuto. Y el parágrafo del mencionado artículo 105 del Estatuto General 2025 determina: el proceso de organización de los o las docentes en escuelas y cavas debe realizarse de forma gradual, de acuerdo con la nueva estructura académica y sin que se afecte la prestación del servicio. Cierra comillas. Observación. Del anterior artículo 105 y su parágrafo del Estatuto General 2025 se podría colegir que el Consejo Superior Universitario, mediante el Acuerdo 04 de 2025, visualizó y estableció una sola forma de proceder bastante ambigua para la organización de algunas unidades académicas de la nueva estructura académica de la Universidad Distrital, entre ellas las escuelas. Veamos. 1. Señala el artículo 105, abre comillas, la conformación de las nuevas escuelas debe adelantarse en paralelo con la organización de los o las docentes, cierra comillas. En ese sentido, correspondería al rector de la Universidad Distrital convocar el claustro general docente a la luz del artículo 54 del nuevo Estatuto General. 2. Señala el artículo 105, abre comillas, la conformación de las escuelas debe adelantarse de forma gradual y de conformidad con la disponibilidad presupuestal, cierra comillas.
El Estatuto General no precisa qué se entiende por gradualidad ni cómo se aplicaría en la conformación de las nuevas escuelas, ni cómo la conformación de las nuevas escuelas estaría sujeta a la disponibilidad presupuestal de la Universidad Distrital. No se entiende la aparición de estos dos elementos condicionantes en la organización de las escuelas, por cuanto en su momento, a solicitud del Consejo Superior Universitario, este recibió de las áreas y dependencias competentes de la institución conceptos de viabilidad jurídica, presupuestal y financiera del proyecto de reforma al Estatuto General, así como la implementación de dicho proyecto conforme a sus competencias, tal como se lee en 2 considerandos del Acuerdo 04 de 2025 del Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital. Por lo tanto, esos 2 elementos de gradualidad y situación financiera no deberían ser obstáculos para que el Consejo Superior Universitario apruebe oportunamente la creación de las nuevas unidades académicas de la Universidad Distrital. Así que para el proceso de elaboración del nuevo estatuto académico y demás estatutos derivados, sería necesario e indispensable que la actual administración de la Universidad Distrital suministre, entre otra información, la relacionada con la actual estructura con la cual funcionan tanto los programas académicos de pregrado y posgrado, como los institutos y centros con su respectivo personal académico y administrativo, dependencias, inventario e información académica, estadística, presupuestal y financiera, y muy importante también el estado de ejecución del Plan Estratégico de Desarrollo 2018-2030, así como el estado del añorado Pacto de Concurrencia. Esa información base, entre otras, es clave porque permitirá a la comunidad universitaria no solo conocer lo que actualmente tiene la Universidad Distrital, sino también tomar decisiones informadas en torno al uso inteligente y asignación racional de los recursos disponibles para la nueva Universidad Distrital, por ejemplo, para definir con toda responsabilidad y rigor las nuevas facultades y escuelas. 3. Señala el artículo 105. Para, abre comillas, la conformación de las nuevas escuelas se convocará a reuniones generales de docentes para que, organizados por campos de conocimiento en CABAS, con fundamento en el diálogo y en la participación, inicien la construcción de las nuevas facultades, escuelas y claustros, cierra comillas. Nos parece que esta parte del artículo 105 es la más difusa para aplicarla a la luz del espíritu del mismo Estatuto General, porque las comunidades académicas básicas CABAS las definen los docentes autónomamente adscritos a una escuela como áreas específicas de conocimiento-saber que desarrollan y proyectan el campo de conocimiento-saber singular y no redundante propio de cada escuela. Así que en la escuela con sus CABAS converge la comunidad de docentes para desarrollar y proyectar el campo de conocimiento-saber, realizar las funciones universitarias, nutrir transversalmente los procesos de formación integral de estudiantes en las facultades, así como generar la investigación, creación e innovación de los institutos y la extensión y proyección social de los centros. Por esas razones preguntamos, ¿quién será el mago o maga que organizaría a los docentes por campos de conocimiento en CABAS, como lo determina el mencionado artículo 105 del Estatuto General 2025, sin que se haya definido con antelación los campos de conocimiento-saber de la Universidad Distrital y sin que el Consejo Superior Universitario haya aprobado la creación de las escuelas, que es la unidad académica que los desarrolla y proyecta a través de los docentes adscritos a ella,
y organizados autónomamente en cavas? ¿Qué se entiende por campo de conocimiento? ¿En dónde cobran vida los campos de conocimiento en la Universidad Distrital? ¿Alguien sabe a ciencia cierta cuáles y cuántos campos de conocimiento trabaja y desarrolla actualmente la Universidad Distrital? ¿Cuáles y cuántas comunidades académicas básicas cavas o áreas específicas se podrían conformar en cada campo de conocimiento saber de la Universidad Distrital? 4. El parágrafo del artículo 105 señala, abre comillas, el proceso de organización de los o las docentes en escuelas y cavas debe realizarse de forma gradual, de acuerdo con la nueva estructura académica y sin que se afecte la prestación del servicio, cierra comillas. Nos parece que la gradualidad en la conformación de escuelas y cavas sí afectaría la prestación del servicio, porque si la escuela es responsable de las 3 funciones universitarias y ellas se realizan de manera transversal en toda la Universidad Distrital, entonces el Consejo Superior Universitario debe crear todas las escuelas de la Universidad Distrital al mismo tiempo y no por pedacitos, para garantizar que tal responsabilidad académica e institucional de la escuela y sus cavas se cumpla a cabalidad y con excelencia académica. Es por lo anterior que en esta sección de Univertopías hemos reiterado que los campos de conocimiento saber en la Universidad Distrital son los pilares, el fundamento y el alimento que da vida a los programas académicos. Por eso sería conveniente que el claustro general docente de la Universidad Distrital inicialmente se dedique a estudiar todos y cada uno de los programas académicos que a la fecha oferta la universidad entre pregrado y posgrado, entre otras cosas para 2 propósitos fundamentales. 1. Para lograr conformar las áreas de formación con los programas académicos de pregrado y posgrado afines que en ellas se agrupan, lo que permitiría de manera expedita la conformación de las facultades con las áreas de formación pertenecientes a un mismo campo de formación. Y 2, para identificar los diferentes campos de conocimiento saber presentes tanto en los diferentes programas académicos, en las áreas de formación de las facultades, así como en aquellos proyectos académicos transversales que en algunas de las actuales facultades se desarrollan con mucho éxito, lo cual conduciría de manera expedita a la conformación de las escuelas organizadas según los campos de conocimiento saber que trabaja y desarrolla actualmente la Universidad Distrital en su conjunto. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias por su fiel sintonía. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Univertopías y sus reflexiones sociales. En Univertopías y sus reflexiones sociales hemos de mencionar el día de hoy el glorioso 1 de mayo, fecha en la que se realizan en la mayoría de países del mundo la Gran Marcha de los Trabajadores. Marcha que simboliza el triunfo de los trabajadores en medio de la sociedad burguesa, en medio de la sociedad capitalista, logrando, entre otras cosas, trabajo estable, logrando 8 horas de trabajo, desde que Carlos Marx instauró la teoría de 8 horas de lúdica, 8 horas de trabajo y 8 horas de descanso, que por fin se gana después de la lucha de los trabajadores de Chicago, algunos de los cuales fueron asesinados y condenados por el régimen estadounidense, pero que sirvió para que posteriormente se ganara
a través de la lucha, las huelgas, los paros generales y el paro de la producción, ese derecho a 8 horas de trabajo. Esa lucha incesante entre los dueños de las empresas, el dueño del capital y el dueño de la fuerza de trabajo, es decir, el proletario, por mejorar sus condiciones, han sido en todo momento, en todo lugar, motivo de una confrontación permanente. En ese orden de ideas, la lucha por salud para los trabajadores y sus familias, la lucha por educación gratuita para los trabajadores y sus familias, la lucha por un bienestar real de los trabajadores y sus familias, hacen parte de eso que se conmemora cada 1 de mayo. Aquí un resumen de lo que ha significado esa lucha, directamente presentado por los compañeros de la Central Unitaria de Trabajadores del Pueblo Colombiano. ¿Por qué marchamos el 1 de mayo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez por qué se realizan marchas en todo el país el 1 de mayo cada año? Este 1 de mayo conmemoramos el Día Internacional de los Trabajadores. Algunos usan este día libre para descansar, ver televisión, ir al cine, hablar con los amigos, dormir, y otros destinan este día para salir a las calles y a través de la movilización exigir reivindicaciones laborales y sociales a favor de la clase trabajadora y el conjunto de la sociedad. Ellos son los trabajadores organizados en sindicatos, quienes a través de los años han logrado con su lucha conquistas en los derechos laborales tales como una jornada de trabajo de 8 horas, licencia de maternidad, seguridad social, primas de estabilidad laboral, pensiones, cesantías, horas extra, recargos nocturnos y festivos. En fin, la lucha siempre gira en torno a tener un trabajo y un salario justo. Uno de los momentos más importantes en esta historia ocurrió en la Revolución Industrial en los Estados Unidos. En mayo de 1886, un grupo de trabajadores de Chicago, cansado de ser explotado por sus patrones, salió a las calles a exigir sus derechos. Se concentraron en la plaza de Haymarket, donde más de 20.000 personas fueron reprimidas por 180 policías uniformados. Un artefacto explosivo estalló entre los policías, produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. El 21 de junio de 1886 se inició la causa contra 31 responsables. Al final se juzgaron 8. Las irregularidades en el juicio fueron muchas y se violaron todas las normas procesales en su forma y fondo, tanto que ha llegado a ser calificado de juicio farsa. Los juzgados fueron declarados culpables. 3 de ellos fueron condenados a prisión y 5 a muerte. Estos 5 líderes sindicales fueron ejecutados en la horca. Aunque los sucesos de Chicago costaron la vida de muchos trabajadores y dirigentes sindicales, su legado y perseverancia quedó para siempre. En 1889, la Internacional Socialista reivindicó la jornada de 8 horas para todos los obreros del mundo mediante una gran manifestación en todos los países en honor a los mártires de Chicago. En la actualidad, una gran mayoría de países conmemora el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. En Colombia, la clase obrera es hacedora de su propia historia. Sus formas organizativas, sus luchas, sus conquistas y el propio desarrollo que ha aportado al país hacen parte de ese historial. Las luchas del pueblo colombiano por su liberación se remontan a 1492, cuando fue descubierto el país por los españoles. Pero la clase obrera como tal surge con la aparición de la industria. A medida que la explotación se iba acentuando, los obreros igualmente se ingeniaban las formas organizativas para oponerse a esos niveles de explotación. Es así como los artesanos de Bogotá, que en 1847 eran la parte industrial más desarrollada, conforman la primera organización sindical de la que se tenga noticia en el país. En 1918, los sastres que le confeccionaban los uniformes al ejército también crearon su organización sindical en Bogotá. Uno de los sectores de la industria más antiguos del país es el transporte, y precisamente los ferroviarios del Pacífico fueron los primeros en desarrollar una huelga en Colombia, la cual se inició en Buenaventura el 2 de noviembre de 1878.
Los trabajadores portuarios también eran un sector importantísimo en el desarrollo del país y realizaron en el Atlántico una de las huelgas más importantes de la época en 1910, y los ferroviarios repitieron su huelga en 1919. Sus luchas fueron el preámbulo de importantes reivindicaciones que al día de hoy los sindicatos siguen librando. Trabajo decente y respeto, cumplimiento y garantía a los derechos laborales por parte del gobierno y empresarios son la constante exigencia de los sindicatos, actores fundamentales en una sociedad. Los trabajadores organizados son representantes de los intereses colectivos, son sinónimo de solidaridad y lucha, pero ante todo son verdaderos representantes de los principios de la clase obrera. Pero aún queda mucho por lograr. Entonces, después de conocer esta historia, ¿se va a quedar ahí durmiendo? Levántate y ven a la marcha del 1 de mayo. Tu presente y tu futuro laboral te lo agradecerán. Vamos a luchar por nuestros derechos. Y para terminar, no podemos olvidar que en esta lucha que hoy llevamos, que se trata de tener un trabajo fijo, un trabajo de proyección, un trabajo que nos permita tener los recursos suficientes para vivir en las mejores condiciones posibles. Por ello, la flexibilidad laboral de la que habla la burguesía, la no aprobación de la reforma laboral en el 100%, la no aprobación de un sistema de salud adecuado para los miles y millones de trabajadores colombianos, la no aprobación del sistema pensional, o por lo menos que se esté deteniendo en las Cortes, es la demostración de que la burguesía no está interesada en mejorar las condiciones de los trabajadores. Por ello, hay que seguir luchando, incluso por fuera de las marchas del 1 de mayo. Hay que estar organizados en nuestras organizaciones sindicales, hay que estar organizados en nuestras organizaciones gremiales para exigir cada día mejores condiciones y para que en esa medida las condiciones laborales, las condiciones de vida de los millones y millones de trabajadores colombianos sean cada día mejores. Eso es la gloria del 1 de mayo. Y máxime cuando en este país la burguesía está alborotadísima porque está perdiendo el control y hay que definitivamente quitárselo para mejorar las condiciones de los trabajadores, que somos los que sostenemos a la sociedad. 1 de mayo de este año, que coincidió justamente con los 5 años del levantamiento de los hombres y mujeres del pueblo en mayo de 2021 y que es conocida con el nombre de estallido social, que demuestra que el pueblo despierta y que esperamos no cese de despertar. Hasta aquí, Univertopías y sus reflexiones sociales. Univertopías y sus reflexiones sociales. En la tercera zona musical no podemos ignorar las dinámicas que muchas veces atrapan a nuestra sociedad. Para cerrar, presentamos un tema cargado de fuerza y realidad, Círculo Vicioso, de la agrupación bogotana Escampida. Iban a trabajar para ganar el dinero con que comprar la comida para poder tener la energía para ir a trabajar. Iban a trabajar para ganar el dinero con que comprar la comida para poder tener la energía para ir a trabajar. Iban a trabajar para ganar el dinero con que comprar la comida para poder tener la energía para ir a trabajar. Iban a trabajar para ganar el dinero con que comprar la comida para poder tener la energía para ir a trabajar. A trabajar para ganar, para comer, para tener la fuerza para volver. A trabajar para ganar, para comer, para tener la fuerza para volver.
energía para ir a trabajar. Y van a trabajar para ganar el dinero con que comprar la comida para poder tener la energía para ir a trabajar. A trabajar para ganar, para comer, para tener la fuerza para volver. A trabajar para ganar, para comer, para tener la fuerza para volver. A camellar. Y así es que estoy reventando con mucha sabrosura. A camellar. A camellar. A camellar. De aquí para allá, de allá para acá. Nadie sabe muy bien para dónde va. Muchedumbres solitarias hay en esta ciudad. Nadie sabe muy bien para dónde va. Puede ser Nueva York, puede ser Bogotá. Nadie sabe muy bien para dónde va. Sigue las instrucciones, ya no puedes parar. Nadie sabe muy bien para dónde va. De aquí para allá, de allá para acá. Nadie sabe muy bien para dónde va. Muchedumbres solitarias hay en esta ciudad. Nadie sabe muy bien para dónde va. Puede ser Nueva York, puede ser Bogotá. Nadie sabe muy bien para dónde va. Sigue las instrucciones, ya no puedes parar. Nadie sabe muy bien para dónde va. A trabajar para ganar, para comer, para tener la fuerza para volver. A trabajar para ganar, para comer, para tener la fuerza para volver. A camellar. A camellar. A camellar. A camellar. De aquí para allá, de allá para acá. Nadie sabe muy bien para dónde va. Muchedumbres solitarias hay en esta ciudad. Nadie sabe muy bien para dónde va. Puede ser Nueva York, puede ser Bogotá. Nadie sabe muy bien para dónde va. Sigue las instrucciones, ya no puedes parar. Nadie sabe muy bien para dónde va. De aquí para allá, de allá para acá. Nadie sabe muy bien para dónde va. Muchedumbres solitarias hay en esta ciudad. Nadie sabe muy bien para dónde va. Puede ser Nueva York, puede ser Bogotá. Nadie sabe muy bien para dónde va. Sigue las instrucciones, ya no puedes parar. Nadie sabe muy bien para dónde va. Y así damos por finalizada la emisión 322, no sin antes expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las manos y mentes que hacen posible este programa, desde el equipo técnico y de producción hasta cada uno de los colaboradores que ponen su pasión en cada minuto al aire. Pero sobre todo, gracias a ustedes, nuestra audiencia. Ustedes son el motor de nuestro trabajo y la razón por la cual nos esforzamos semana tras semana por entregarles lo mejor. Nos encontraremos en una próxima emisión de Univertopías. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba.